Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos ustedes y también yo a este 2013. Vamos a empezar viendo en esta hiperlectura 5 los 4 paradigmas del aprendizaje. Estos son paradigmas a cambiar, pero para poder cambiarlos hay que concientizarlos. El paradigma número 1 dice que la inteligencia es un privilegio de pocos. Y esto es a cambiar, pues la inteligencia es un privilegio de aquel que se ejercite para tenerla. O sea que puede ser un privilegio de más, depende de cada uno. El paradigma 2 a cambiar es que el aprender agota. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que esto no es cierto, que así como si nos acostumbramos a tener actividad física, sentimos cada vez menos cansancio al ejercitarnos, con el aprendizaje sucede algo similar. El paradigma número 3 es que leer y escribir bastan sin saber aprender a aprender. Eso tampoco es cierto, hay que leer, escribir y ejercitar la metacognición. Por ejemplo, en la construcción de la V de Gowing con todos los elementos que vamos dando en cada hiperlectura. Y el paradigma número 4 es que un examen mide si somos o no inteligentes. Y dados los estudios sobre ubicuidad del aprendizaje, esto no es así. Bien, entonces sí, ahora vamos a seguir con los contenidos de la hiperlectura 5. Estamos en el capítulo 2 y construyendo el bloque 2. Es decir, en una sección de un libro se encuentran ejercicios resueltos en el que aparecen más elementos del sistema axiomático que se está definiendo de manera implícita y los vamos a ir explicitando de manera breve. Rectas y planos, vector unitario normal a un plano, donde P, Q y R son puntos del plano. Entonces, ¿cómo poder encontrar ese vector unitario con una fórmula breve? La ecuación del plano S, cuya distancia desde el origen es D, y cuyo vector unitario normal dirigido desde el origen es N. La ecuación de la esfera de radio R y centro en A, la ecuación de un cono circular recto, la definición de sistema de coordenadas afín, el concepto de curva engendrada por el vector X, la ecuación del plano que pasa por A y es normal a N, los conceptos de límite y continuidad. Y ahí vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si queremos encontrar el límite para t tendiendo a 0 de la función vectorial seno de t sobre t por E1 más 1 más t a la t a la menos 1 por E2 más seno de 2t sobre seno de 3t por E3? Este límite va a existir, va a ser un vector y dependerá de que existan los límites de cada función componente. Esto es entonces lo que vamos a buscar. Vamos a decir, bien, ¿quién es el límite para t teniendo a 0 de seno de t sobre t? Ese límite es 1 y lo vamos a multiplicar por E1. ¿Cuál es el límite para t tendiendo a 0 de 1 más t a la menos 1? Y eso es el número E, y a eso lo vamos a multiplicar por E2 y va a ser la segunda componente del vector límite, que va a existir si existe el límite para t tendiendo a 0 de seno de 2t sobre seno de 3t, que lo vamos a calcular por la regla del L'Hopital, en algunos textos por la regla del L'Hopital, y a ese límite, si existe, lo vamos a multiplicar por E3. En efecto, es 2/3. Bien. El límite de una función vectorial es el vector cuyas componentes son el límite de cada función componente. Todos deben existir. Hemos usado el límite trigonométrico especial y especial del número E. Hemos usado la regla del L'Hopital o del L'Hospital. Y ahora vamos a enunciar un teorema. Si f, g y h son tres funciones vectoriales continuas en t sub 0, entonces el producto triple es continua en t sub 0. Esa es una forma de escribir la tesis. Otra forma de escribir la tesis es como está al pie de la imagen, que el límite para t tendiendo a t sub 0 del producto triple es el producto triple
de las tres funciones vectoriales evaluadas en T sub 0, y esto es ni más ni menos que por la definición de continuidad. Tenemos un ejemplo de un límite demostrado por definición. Esto no es más que la extensión de la manera de demostrar por definición para funciones escalares, y con algunas cosas nuevas a tener en cuenta, pero que se pueden comprender bien siguiendo el ejercicio. Y vamos a hablar de un teorema que dice que si una función vectorial f es acotada en T sub 0 y una función vectorial g tiende al vector nulo cuando t tiende a T sub 0, demostrar que el producto cruz de esas dos funciones vectoriales tiende al vector nulo cuando t tiende a T sub 0. Tenemos que acotar, nuevamente vamos a tener que elegir un mínimo de un conjunto de deltas, y eso es propio de estas demostraciones. De hecho, en las que mencioné es la segunda vez que ocurre. La ecuación de la recta tangente va a ser la diferencia entre y x vectores igual al número real k por el vector derivada de x respecto de t. El vector tangente a la curva en el punto x es el vector derivada de x respecto de t. Cuando buscamos la derivada respecto de t de un producto cruz, lo podemos hacer aplicando la regla del producto o resolviendo el producto vectorial y derivando la nueva función vectorial. Esto es a efectos de la resolución práctica que va a continuar en la hiperlectura 6, que va a ser el bloque 3 del capítulo 2. Vamos a enunciar, si una función vectorial f de t es igual a a y a es un vector constante, entonces la función vectorial f' de t es el vector 0. Otro enunciado. Si la función vectorial f es el vector a por la función escalar h de t, donde a es un vector constante, entonces la primera derivada de la función vectorial es el vector constante por la primera derivada de la función escalar en la variable t. Bien, ahora vamos a hablar sobre la función u igual a coseno de k por t más b por seno de k por t, donde a y b son constantes. Es una solución de la ecuación derivada segunda de u respecto de t dos veces igual a menos k cuadrado por el vector u. ¿Cómo se resuelve esto? Es una semblanza de algo que vamos a resolver más adelante y me gustaría poder confeccionar también una videoteca. Vamos a ver, tratar de leer nuevamente el enunciado. Tenemos una función vectorial y después hablamos de una ecuación. La ecuación la vamos a leer juntos nuevamente. Es la derivada segunda de u respecto de t dos veces y es menos k cuadrado por el vector u. Bien, pero ¿quién es u? Está dicho en el primer renglón. U es a por coseno de k por t más b por seno de k por t. La cuestión es que en esta ecuación, si derivamos dos veces la función vectorial u, dice que tenemos que obtener menos k cuadrado por u, por la misma u que derivamos dos veces respecto de t. Entonces lo que estamos viendo es que esa función es solución de esa ecuación. Esa ecuación se llama ecuación diferencial. Hay muchas clasificaciones de las ecuaciones diferenciales, pero lo que vamos a rescatar con este ejercicio es que la ecuación diferencial tiene como solución una función. Antes teníamos como solución un valor de x, un conjunto de números reales, un conjunto de pares ordenados, un conjunto de vectores, un conjunto de matrices. Bueno, ahora lo que vamos a obtener en el conjunto de solución son funciones.
parece ser que una de las funciones que va a estar al menos en ese conjunto solución va a ser la U vectorial dada. ¿Cómo vamos a obtener esto? Vamos a derivar respecto de U, vamos a derivar U respecto de T una vez, luego ese resultado lo vamos a derivar nuevamente respecto de T para corroborar que la derivada segunda de U respecto de T dos veces es menos K cuadrado por U y en efecto es solución de la ecuación diferencial. El teorema que vamos a enunciar ahora es el que dice que una función vectorial por su derivada respecto de t es igual al módulo de esa función vectorial por la derivada del módulo respecto de t. Y eso se puede demostrar pensando en que el producto interno de esa función vectorial consigo misma es la norma de esa función vectorial al cuadrado y algunos pasos que pueden seguirse. Otro teorema que vamos a enunciar es que la función vectorial f es derivable en t sub 0. Esto implica que f de t sub 0 más delta t es f de t sub 0 más f' de t sub 0 por delta t más el residuo vectorial en las variables t sub 0 y delta t. Otro teorema dice que si existe una función lineal a por delta t, función de delta t, tal que f de t sub 0 más delta t es f de t sub 0 más a delta t más r, siendo el límite cuando t tiende a 0 de r función vectorial sobre delta t igual al vector nulo, entonces f de t es derivable en t sub 0 y a es f' de t sub 0. Después vamos a hablar del teorema de Taylor y las funciones analíticas. Y ahí vamos a enunciar tres ítems respecto a las O de Landau. Si tenemos que T por la O de Landau minúscula de T cuadrado es la O de Landau minúscula de T cubo, con unos simples pasos lo podemos demostrar. Recordemos que es O minúscula de Landau si el límite para T tendiendo a 0 es el vector nulo. La siguiente dice que la O de Landau minúscula de T cuadrado más la O minúscula de Landau de T cubo es la O minúscula de Landau de T cuadrado. También se puede demostrar en pocos pasos. Y lo que no está demostrado con detalle, pero sí en la bibliografía, es que la O minúscula de Landau de T cuadrado por la O minúscula de Landau de T cubo es la O minúscula de Landau de T a la 5. El teorema dice que sigue que f vectorial de T es la O minúscula de Landau de G de T. Esto implica que f vectorial es la O mayúscula de Landau de G de T en T sub 0. Es decir, que si tiene límite 0 el cociente, podemos decir que es acotada. El teorema que sigue es que si tenemos F1 vectorial como O minúscula de Landau de G de 1 y F2 vectorial como O mayúscula de Landau de G2 en T sub 0 ambas, el producto cruz de F1 con F2 es O minúscula de Landau de G1 por G2. Y se puede demostrar. Ahora, cuando ustedes sigan esta demostración, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Que, por ejemplo, el primer O vectorcito que aparece es O minúscula de Landau. A la derecha está el vector 0. Abajo está O mayúscula de Landau. Y son todas notaciones muy similares, pero cada una responde, aunque en simbología similar, a un significado diferente. Y no debemos confundirnos. A su vez, el número real 1 sobre G1 por G2 que multiplica el producto cruz va a determinar que el producto cruz sea O minúscula de Landau en G1 por G2.
Pero ¿qué sucede? ¿Eso por qué lo puedo concluir? Porque el primer círculo con flechita que está a la derecha en verde es el vector 0. Y si ese producto de un número real por un vector me da el vector 0, indica que el vector, que es F1 cruz F2, es O minúscula de lambda en el inverso del escalar por el que multiplique. Teorema. Dice que si en módulo G1 es menor o igual que G2 en algún entorno de T sub 0 de radio delta, tenemos que demostrar que en T sub 0 es O minúscula de lambda de G1 más O minúscula de lambda de G2 igual a O minúscula de lambda de G2. Chao, hasta pronto.